una reflexión que me llevó a mucha introspección, diría. Y me detuve mucho en lo que es la raíz de amargura. Y por lo cual me gustaría poder ampliarlo o escudriñarlo un poco más. Y sé que ya oramos, pero no está de más orar, encomendarnos en las manos del Señor y que Él nos dirija en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en nuestros oídos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, Señor, Dios y Padre. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder reunirnos virtualmente, estar unidos, Señor de gloria, a ti, a esta comunidad, Padre, porque necesitamos de esa comunidad para animarnos los unos con los otros. Gracias porque has dejado tu palabra, Padre Celestial, y está al alcance de todos, Señor, en la cual tú nos hablas y nos enseñas, Padre Celestial, y nos dices qué es lo que debemos de aprender acerca de lo que tú has escrito, que tú has dejado escrito en tu palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti con humildad de corazón, Señor, a pedirte, Padre, que seas tú quien nos reveles tu palabra, quien nos hables a nuestro corazón y quien nos des ese entendimiento, que alumbres nuestro entendimiento, Padre Celestial, para poder comprender tu palabra, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das, porque yo sé que soy la primera en ser edificada a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús ponemos esta meditación en tus manos, pidiéndote, Señor, de ti esa revelación y esa atención, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba en el mensaje anterior, realmente me sentí muy confrontada con lo que es esta palabra de la raíz de amargura, que la encontramos en Hebreos 12:15. Hoy vamos a tomar este versículo y lo vamos a leer. Hice una pequeña comparación en varias versiones. Me gusta, un momentito, disculpen un momentito. Sí, no comimos, entonces bueno, hice un pequeño, me gusta mucho utilizar la diversidad de versiones, sobre todo las que están disponibles en el... No quiero que ella, porque no puedo comer para ellos solito. Bueno, gracias. Pues les decía que me gusta mucho, sobre todo por la facilidad de la Biblia en el teléfono o la versión digital que tiene uno, puede seleccionar un versículo y compararlo con diferentes versiones. A veces otras versiones le dan un poquito más de luz a uno cuando se trata de algunas palabras que uno no comprende del todo. Entonces, este mismo versículo que vamos a leer lo quise contrastar con otras versiones, y en Reina Valera, que es, dice, mirad pues, estamos leyendo en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta misma lectura no la voy a leer totalmente en todas las versiones, solo en la Reina Valera nos dice, nos da una introducción que es como una precaución. Voy a leer las precauciones que encuentro en las diferentes versiones. En Reina Valera nos dicen, miren pues, estén alerta. En Dios habla hoy nos dice, procuren evitar. En la Nueva Traducción Viviente nos dicen, cuídense unos a otros. Y en la traducción del lenguaje actual, esa no la tengo.
Ahora, después que nos da una precaución, que nos dice, miren bien, procuren evitar, cuídense, nos da la alerta de un peligro. Y el peligro está en la segunda parte, donde dice, no sea que alguno deje de alcanzar, esa es la palabra clave, dejar de alcanzar la gracia de Dios. En la otra versión dice, abandonen la gracia de Dios. En otra versión dice, que la gracia de Dios sea ausente en ustedes. Y en la traducción del lenguaje actual nos dice, no se alejen del amor de Dios. Nos da una precaución en la primera parte, nos habla de un peligro, de que si abandonamos la gracia de Dios, que si nos alejamos de Dios, que si abandonamos el amor de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura. O sea, que si nosotros abandonamos la gracia de Dios, puede brotar en nosotros una raíz de amargura. La raíz de amargura estorba, es una planta dañina, es un brote de veneno. Y luego nos dice que por ella muchos sean contaminados. O sea que si no estamos atentos, nos podemos alejar de la gracia de Dios. Y el alejarnos muchas veces de esa gracia de Dios nos puede ocasionar una raíz de amargura. Y esa raíz no solo se queda en nosotros, no solo es una planta propia, sino es una planta que puede dispersar veneno, puede contaminar, puede trastornar y corromper. ¿Qué planeaste para el cumpleaños número 6? Un momento, perdón. Para arriba, por favor, ya les hablé. Apáguenme la luz y me cierran la puerta. Bueno, pues es la raíz de amargura es algo de la cual todos estamos expuestos, dice aquí, según entiendo la lectura. Y hay muchas formas de identificar. Bueno, las raíces no siempre están visibles. Es una planta las raíces normalmente no son visibles. Hay plantas que sí están sus raíces expuestas. Por ejemplo, las flores estas, como la monja blanca o todas estas familias ay, se me olvidó el nombre de estas plantas. Pero ustedes, yo creo que ustedes me cachan, ¿no? ¿Qué plantas son esas plantas? Orquídeas. Orquídeas, sí, gracias. Las orquídeas. Toda esa familia de plantas, sus raíces están expuestas y se nutren a través de la energía que entran por las raíces. Pero normalmente nosotros encontramos una planta o una flor, las raíces están ocultas. Pero sí hay una evidencia cuando las raíces están dañadas o cuando hay algo, por ejemplo, una gallinita ciega por ahí socavando las raíces, ahí se evidencia de que la planta no está bien, está enferma. ¿Cuándo? En los frutos que da o en el soporte de la planta. Entonces, no es solo algo que está oculto, sino que empieza en lo oculto, pero posteriormente se hace evidente. En Efesios 4:31, vamos a leer lo que dice Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí es donde entro en acción. Yo entré en conflicto cuando empecé en el mensaje anterior, vi esto de lo que es la raíz de amargura, porque creo que yo encajaba, o por así decirlo, encajaba en todos estos tipos de manifestaciones. Había en mí amargura. Bueno, es algo que es un proceso, porque no es algo de, ay, sí, vamos a agarrar la planta y la vamos a cortar la raíz. No, es un proceso y estoy en ese proceso. Realmente siento que estoy en ese proceso y siento la diferencia en mi vida. Y es a través de la luz de la palabra a la cual nosotros nos podemos someter y podemos encontrar el camino de la verdad. Entonces, realmente yo dije, hay amargura totalmente, yo me siento amargada, me mantengo enojada. Diría a mi esposo, ¿y cómo estás todos los días? Me preguntan, me enoja que me preguntes todos los días, ¿cómo estoy? Estoy bien, es que no te miras. Sobre todo en esta cuarentena, le digo, porque nunca habíamos vivido tanto tiempo juntos. No es lo mismo que venga todos los días de la noche a que ahora nos tengamos que convivir todos los días. Entonces yo me molestaba porque me preguntaba todos los días, y a Carlos, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Yo estoy bien, porque en mi estoy bien, yo no me había dado cuenta de que yo me mantenía enojada, o sea, era como un estado de vida en el cual uno está tan acomodado a estar hasta que algo cambia. Entonces, había enojo, y sí, pues el enojo causa ira, gritería, el favorito, vivir gritando, patojos aquí, no hacen caso. Dicen que me estoy quedando sin batería. Voy a cambiarme de dispositivo. Entonces, me decía mi esposo, ¿va? Voy a entrar a este de aquí antes de que me quede sin batería, no me había dado cuenta. Vamos a ver. Y que no me hacen caso, que Diego tan tremendo, que solo brincando, solo un caos. Ahí está. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pues sí, la gritería, famosa gritería, y era tan abrumador y hasta llegó a un punto de cansarme a mí misma, de decir, ay, qué feo se siente vivir conmigo, en serio, qué desagradable vivir conmigo. Maledicencias, pues uno puede decir, no estoy maldiciendo a nadie, pero como dijo Jesús, no es solo el matar físicamente, es a veces con pensar, es a veces con otras acciones que nosotros podemos ofender a otras personas. Entonces yo dije, yo estoy aquí estoy, o sea, me describieron. Y entró mucho esa confrontación en mi vida, y en donde encontré que, por fin, porque muchas veces podemos llegar a morir así, pero llegó en mí personalmente el proceso y en el cual he estado batallando, pero batallé cuando lo hacía sola. Cuando yo empecé a tomarme las manos de Dios, yo realmente, como les digo, es un proceso. No es que soy la mujer más dulce, porque no lo soy, pero digo yo, tiene que llegar a ver esa transformación. A veces escucho o miro a otras personas, ay, tan suave que habla, tan dulce, tan tierna, ay, qué lindo se escucha estar con esa persona.
Y es agradable estar con personas que hablen tan pacíficamente, tan amoroso, pero con un amoroso genuino, porque hay otras personas que hablan así como contenidas, como, sí, y se nota. Y yo dije, o sea, ¿para qué Dios si no es para transformar nuestro carácter? Si no es para llegar a ser, obviamente no llegaremos a la estatura, pero sí debe de haber un trabajo constante en nuestra forma de ser y de actuar muchas veces. Y no ha sido fácil, han sido momentos de retrocesos, y ahora yo me he dado cuenta. Ahora me he dado cuenta cuando yo estoy, y yo me estoy escuchando ya, yo digo, ya no estoy adorando como lo estaba viniendo a hacer, o digo, ya no estoy en esas alabanzas, porque antes yo vivía, yo no me consideraba ser una persona musical. Yo en mi casa podía estar así sin música. Yo viví sin música, sin tele. Yo no tengo conflicto con la soledad o con mis pensamientos, pero realmente tampoco me nutría de algo, y la música es algo a la cual nos puede nutrir. El alabar a Dios nos puede animar, y hasta el salmista nos decía, ¿verdad? El que esté triste, que alabe, que cante, y hay una exhortación a cantar a Dios. Entonces, pues ahora en esta cuarentena sí he tratado la manera de, tanto mi vida espiritual se ha modificado bastante en comparación de lo que antes vivía. Y sobre todo el hecho de escuchar las alabanzas, escuchar ministrar mi alma con la música de Dios, con música que hable, que le alabe y que le exalte a Él. Entonces, cuando hay momentos en los cuales yo miro como que si me exalto ya estoy demasiado abrumada, yo digo, algo está fallando en mí, algo está faltando. Y los tiempos en la comunión, o simplemente el dejar de estar escuchando las alabanzas a Dios. Entonces, es como un parámetro en el cual ya tengo yo de identificar eso, ¿verdad? Entonces, a veces la amargura son sentimientos de frustración, como aquí nos enlista Efesios 4:31, nos hace un listado de 6 sentimientos o 6 emociones, y que son graduales, no son, sino que, ¿cómo lo podría explicarles? Que es algo que va graduando, son como fases. Y en primero dice que es la amargura, y la amargura son sentimientos de frustración. Y luego, después de una amargura, vamos a pasar a un enojo, que es lo miro como una fase más elevada, que es un enfado y es una molestia. Es un estado, ya no es un sentimiento, porque un sentimiento es momentáneo. Un enojo ya es algo que está más perenne, que está por más tiempo. Y luego, después del enojo, hay ira, porque no logramos controlar esto, y luego se vuelve en actos de violencia y de ira. En nosotros nos volvemos intolerantes, frustrados, y las cosas no salen como yo quisiera, entonces manifiesto esa ira. Es que no solo tengo que agarrar a mi hermano a golpear, sino que simplemente el hecho de que eso, explotamos. Eso es lo que es la ira. Y luego, pues, los gritos, que hay que estar gritando, alzando la voz, haciendo un escándalo, cuando yo he gritado incluso, y digo, pues, ¿por qué grito? O sea, bien puedo hablar, mi hijo me entiende si yo le hablo tranquilo, no tengo la necesidad de gritar cuando hago esa evaluación, y es como he estado yo tratando de mejorar en mi ser como persona. Es decir, no tengo la necesidad ¿sí me entiende? Solo es yo estoy mal, entonces yo grito, pero mi grito solo es para lastimar, causar un daño inconscientemente, porque obviamente no quisiera causarle daño, pero es como un estado impulsivo, ¿verdad? Y luego, después de los gritos, ya empiezan las maledicencias. ¿Qué son las maledicencias? Las maledicencias pueden ser insultos, cuando venimos y ofendemos a las demás personas.
Gracias a Dios aún no, espero no decirle a mi hijo que es un tonto, o que es un necio, o que es un... Pero muchas veces podemos llegar a esos extremos, y eso son maledicencias. A veces, cuando no controlamos nuestras emociones y llegamos a esas faltas de respeto, no importa la edad que tengan las personas, mayores o menores, es una falta de respeto. Y llegamos a esa nueva fase, esa nueva escalonada, ¿verdad? Y luego la malicia de que ya nuestros pensamientos o que hacemos cosas ya no solo porque yo me siento, sino como castigarlos, pero castigarlos no por educación, sino que un castigo por frustración, por enojo o por cólera. Eso ya no es una simple corrección, sino que ya se vuelve algo lleva maldad o lleva perversidad. Entonces, muchas veces, una pequeña planta, un pequeño pensamiento, porque a veces esto empieza con pensamientos en nuestra mente, pensamientos de cómo nos sentimos, pensamientos de qué es lo que ha pasado. A veces tenemos diálogos internos en nuestra cabecita y en donde repasamos una y otra vez cosas negativas que hemos vivido, que nos ha pasado, que hemos escuchado, que no estamos conforme, o que este me está tomando el pelo, o esta me está creyendo tonta, y empezamos a repetir diálogos internos que lo único que hacen es minar y socavar la paz que Dios nos puede dar. Entonces, son dardos, a veces ni son palabras que han dicho, sino que son palabras que nosotros queremos o entendemos escuchar. Son dardos o son las saetas del enemigo, que cuando no tenemos el yelmo de la salvación, esos dardos penetran y estamos ahí repasándolos como chicle. Y esos mismos pensamientos hacen más grande un pequeño conflicto, o a veces cosas que no eran para conflictos, y a veces las hacemos mucho más grandes porque estamos en un diálogo interno que no es precisamente con Dios, sino que muchas veces esos diálogos internos son con el enemigo. El enemigo nos da nosotros le tiramos y no nos damos cuenta que estamos conversando con él cuando tenemos ese tipo de pensamientos que no nos llevan a paz, sino que nos llevan a cultivar aún más un estado de frustración que nosotros tenemos. Ahora, muchas veces sí es necesario que nosotros podamos hablar. Yo me recuerdo, es algo de lo cual bueno, al inicio de nuestro matrimonio, yo pasé por muchos problemas emocionales y hacía muchos de ellos un mar en un vaso de agua, un problema a veces demasiado más grande de lo que en realidad era. Suele pasar de que ampliamos los problemas que hay y los hacemos todavía más grandes por estos diálogos internos, precisamente. Pero aprendí que cuando yo logré hablar de cómo yo me sentía, de cómo estaba viviendo, incluso se lo hice saber a mi esposo, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros hablamos, es también una fase de retroceder. Es una fase de retroceder ante el camino del mal. Estamos yendo al camino del mal, pero el simplemente abrir nuestra boca, el abrir y hablar con alguien. A veces no podemos hacerlo con la misma persona que nos está causando un daño, pero sabiamente, porque no a cualquiera le podemos andar hablando nuestros problemas o nuestras dificultades, pero encontrar una persona, primero, es difícil que podamos decirle a alguien cristiano, porque creo que no es un título, sino que es esa madurez de persona que podamos encontrar, esa madurez de alguien que nos pueda escuchar sin
emitir juicio o emitir crítica. Y que sepamos que podamos encontrar en esa persona esa fortaleza o ese consejo sabio, prudente. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que cómo nos sentimos, es un paso de retroceso ante ese camino de maldad. Pero muchas veces, a veces, suele que esos diálogos internos se vuelven diálogos externos ya llegando a la última, después de la amargura, el enojo, la ira, los gritos, llega con esa malicia. ¿De cuál es esa malicia? O esa maledicencia. Es tratar de hablar mal de esa persona solo para que miren cómo me trata de mal, o solo para que miren lo despiadada que es, o solo para decir mi versión, solo para restarle crédito o credibilidad o honor o juzgar o criticar. Eso ya no es un paso de abrirse para sanar el corazón, sino que eso es un paso de abrirse para la maledicencia. Ese es el otro nivel en el cual en Efesios nos dice que no haya en nosotros, no se encuentre en eso, el estar hablando de esa persona con la mala intención de hacerle quedar mal. Ahora, ¿cuándo hay y por qué razón pueden haber causas de raíz de amargura? ¿Cuándo acumulamos? Cuando hay falta de perdón, cuando hay dolor y cuando hay frustración. En todo esto, yo decía, pues es que yo no odio, yo siento que ya no odio, no se me viene a quién odiar, no siento ese sentimiento de decir, oh, es que lo odio, pero solo Dios, que conoce los corazones y el que está interesado en que nuestros corazones sean sanos, nos puede hacer entender y ver. Porque a mí me pasó, yo dije, es que en serio me pasó hasta el Señor con el que nos construyó la casa y que tuvimos tantos problemas. Yo dije, yo lo perdoné, yo ni siquiera en serio, ni siquiera le deseo el mal, porque no es eso. Y decía, ¿ya quién? Pero no. Pero hubo un momento en mi vida en cuanto yo tuve que hablarle a alguien y decirle algo, y yo dije, le voy a decir algo que yo no siento. Yo dije, y cuando yo me vi confrontada, es que yo no siento decirle eso, pero se lo voy a decir para que se sienta bien. Entonces, me di cuenta de que había algo en mi corazón. O sea, solo Dios, que mira y que juzga los corazones, y que muchas veces nosotros estamos, hasta ni nosotros nos conocemos. Yo siento que ni yo misma me conozco. Dios es el que me conoce, conoce lo más profundo de nuestra mente y nuestras emociones. Y a veces pueden haber circunstancias que nos pasaron en el pasado y uno dice, es que ya lo perdoné, como diría la abuelita Nico. Le digo yo, ella siempre habla de que ya perdonó a una persona, pero siempre habla mal de esa persona. Le digo, usted no lo perdonó. Bien, yo ya lo perdoné. A veces nos engañamos. A veces suele ser que nos engañamos a nosotros mismos diciendo, ya perdoné. Pero realmente, Dios, que juzga los corazones, sabe que si hay una cosa de estas, Él quiere decir de que hay algo que no está bien en nuestro corazón. Si hay un enojo, si hay una ira, si hay gritos, si hay amargura, si hay maledicencia, hay algo. Entonces es nuestro trabajo ir con Dios y que Dios nos revele y no es solo el revelarnos, el decir, mira, es esto y esto y el otro, porque muchas veces quisiéramos escuchar la voz audible de Dios y muchas veces no es, Dios tiene sus procesos y las formas en que nosotros podamos encontrar esa restauración o esa sanidad en nuestros corazones. Entonces, cuando hay falta de perdón, cuando hay algún dolor en nuestro corazón y sobre todo si es algo que ni siquiera estamos conscientes, vamos a tener esas manifestaciones. Entonces, al final, el Señor quiere que nuestros corazones puedan ser sanos.
llegamos y tengamos esa transformación. Yo anhelo, realmente le digo al Señor, cada quien tiene su personalidad como es. Yo no puedo pretender ser alguien, por ejemplo, alguien que tenga una voz, ay, ¿cómo estás? No es mi naturaleza, yo no soy así, yo tengo una voz más áspera posiblemente, o no sea tan mimosa. Y sea parte de mi naturaleza posiblemente, o de mi personalidad. Pero una cosa es ser como mi personalidad y otra cosa es tener todas estas, sentirme. Cuando venga la luz o cuando vino la luz a mi vida, porque esta es una luz y como le repito, no es algo de lo cual yo digo, yo soy la persona más feliz del mundo. Estoy en ese proceso y el Señor me va a llevar y el Señor, yo creo en su promesa, yo creo que en algún momento su obra va a ser perfecta y van a salir un montón de fantasmas que muchas veces nosotros hemos acumulado en el transcurso de nuestras vidas, o de las mentiras, como les hablaba a los jóvenes, de que muchas veces hay muchas mentiras que el enemigo nos ha hecho creer y que al final es un proceso en el que el Señor me está llevando y me lleva, y solo es de no claudicar y no desistir hasta que la obra de Él sea completada, al menos en mi vida. Entonces, hoy no quise extenderme mucho, pero quería el dejar que muchas veces dice en Gálatas, es en donde están Gálatas 5:19, y nos dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Nos habla también ahí en el versículo 20 sobre la idolatría, la hechicería, las enemistades, que son también otra forma de manifestación cuando andamos buscando amistades solo para ser enemigos o solo para andar teniendo conflictos. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí es donde está el peligro, porque dice un montón de cosas, que dice, que yo no soy hechicera, yo no soy borracha, yo no ando matando físicamente, pero están todas estas pequeñas, como pequeñas zorras, que nos pueden alejar acerca del propósito del Señor, y que nos advierte, dice, no heredarán el reino de los cielos si se encuentran en nosotros. Hay una alerta, hay una precaución. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Cuando llegue a haber amor en nosotros, el amor es que a veces, el problema es que a veces ni nosotros mismos nos amamos. Hay momentos en los que pareciera que no hay amor propio. Y si no hay amor propio, menos va a haber amor para el vecino o para el prójimo. Cuando estemos dispuestos a amar y ese amor nos lleve al deseo ferviente de orar, porque esa persona sea alcanzada por el Señor, porque nuestros amigos, familiares o vecinos o personas que queremos sean alcanzadas por el amor. Pero es ese amor que nos dice estar ahí constantemente, no orar de vez en cuando, solo cuando hay intercesión internacional, no sé, sino que ese amor, y que nos provoque a nosotros gozo, ese gozo es una dicha, es un estar alegres, que nos seamos transformados por la paz, que tengamos esa paciencia, esa benignidad, esa bondad y esa fe. Y sobre todo dice la mansedumbre y la templanza. ¿Cuál es la mansedumbre? La mansedumbre es el controlar mis emociones ante las circunstancias. No dejarme manipular porque algo salió mal o no salió como yo quería. Entonces salen todos estos malestares, sino que la mansedumbre es, a pesar de que las cosas no estén como yo quisiera, como me gustaría, tener ese estado de
de mansedumbre, estar calmada y tener esa templanza. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que en nosotros esté ese fruto de ese amor de Él, que ese fruto sea evidente como hijos de Él. Cuando somos hijos, tenemos características que se parecen a nuestros padres. Hay cosas que nos señalan, nos dicen, usted pertenece a la familia sutana, que porque es que es así y se parece. Hay características que muchas veces se parecen. Y así debemos de ser nosotros, parecernos a Dios, acercarnos, porque eso es un trabajo diario, no es un trabajo de misión completada, sino que es un trabajo, creo que es un trabajo diario, que todos los días debemos de tener en nuestra mente como meta, el hecho de encontrar y tener y mantener esa paz y ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, les quería compartir esta pequeña reflexión y dándole gracias al Señor porque yo sé que yo he visto diferencia en mí y que yo sé que yo sigo en un proceso y que hay momentos en los cuales hay un retroceso en mí, pero ya estoy más consciente y yo digo, algo no estoy haciendo como lo he venido haciendo y lo he sentido, es bastante notorio. Y pues a veces no siempre se suele admirar o ver las cosas buenas que uno hace, más que a veces las cosas malas, esas son las primeritas que salen y cuesta ver cuando alguien está siendo transformado, cuando alguien está siendo diferente, y ese es el testimonio del cual nosotros debemos de llegar. Pero en el proceso, no desistir, porque el cambio no es por alguien más. El cambio es algo personal y es para que Dios primeramente sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, esta es mi meditación. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Creo que todos necesitamos, todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas y que Él sea quien sea glorificado en nuestras vidas, que nosotros podamos llegar a ser esos testigos fieles y verdaderos que Él merece en estas pequeñas cosas. Así que, Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que el primer interesado en que nosotros podamos gozar de la vida eterna eres tú, Señor. Porque tú anhelas, Señor de gloria, nuestra comunión, Señor de gloria, porque tú eres el que nos busca, porque tú eres el que nos anhela, Señor, celosamente, dice tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor de gloria, ayúdanos a no perder nuestra mirada, Señor de gloria. Sabemos y reconocemos que eres tú el único que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón, el único que puede hablar hasta lo más interno que hay, Señor de gloria, de eso oculto, de lo cual nadie sabe y nadie ve, Señor de gloria, pero tú sí lo sabes. Y si hay algo, Señor de gloria, y bueno, si hay, no, porque hay, pero todo aquello que haya oculto, Señor, que no nos deje a nosotros amar, tener esa paz, tener ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, Señor, en nosotros, Padre, que sea revelado por tu Espíritu y trabajado por ti en nuestra vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.